Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares. En esta tercera sesión veremos el fin de la actividad probatoria, el objeto, necesidad y carga de la prueba y diferencia entre objeto y fin de la prueba. El objetivo específico de este segmento es identificar los conceptos de fin, objeto, necesidad y carga de la prueba dentro del proceso judicial, aplicando principios teóricos y criterios doctrinarios que permitan al estudiante desarrollar un razonamiento probatorio sólido en el ámbito del derecho civil y familiar. La actividad probatoria constituye uno de los pilares fundamentales del proceso judicial, dado que mediante ella se busca otorgar certeza al juzgador sobre los hechos controvertidos. Recordemos que en el derecho, quien afirma algo, tiene la carga de la prueba. Es decir, si yo afirmo que alguien me debe un dinero, yo tengo que acreditar con documentos, con testigos o de alguna otra manera que efectivamente una persona me está debiendo ese dinero. Comprender el fin de la actividad probatoria, así como su objeto, necesidad y carga, resulta esencial para garantizar una correcta aplicación del derecho y una resolución justa de los conflictos. En el marco del razonamiento probatorio, estos elementos no solo orientan la producción y valoración de las pruebas, sino que determinan el equilibrio entre las partes y la eficacia del proceso. El fin de la actividad probatoria es alcanzar la convicción del juez respecto a la veracidad de los hechos controvertidos en el proceso. La prueba, en ese sentido, tiene como propósito dotar de sustento fáctico a la decisión judicial, garantizando que las resoluciones se apoyen en la verdad procesal y no en simples afirmaciones. De acuerdo con Eduardo J. Couture, en 1958, el fin último de la prueba es proporcionar al juez los elementos de convicción necesarios para dictar sentencia conforme a derecho y justicia. Por su parte, Francesco Carneluti, en 1958 también, señala que la prueba busca transformar la incertidumbre del juez en certeza sobre los hechos. El fin probatorio en el derecho civil y familiar reviste especial relevancia, pues la materia involucra derechos personales, familiares y patrimoniales que requieren decisiones fundadas en la verdad material y en la protección de los intereses más vulnerables, como lo son los menores o los niños, niñas y adolescentes o personas dependientes que tengan alguna enfermedad crónica, degenerativa, alguna discapacidad, etcétera. Entendemos por objeto de la prueba a los hechos controvertidos, relevantes y conducentes al proceso, es decir, aquellos hechos afirmados por una parte y negados por la otra, cuya aprobación resulta necesaria para la aplicación de la norma jurídica. De acuerdo con Giuseppe Chiovenda, en 1936, el objeto de la prueba se limita a los hechos y no al derecho, pues este último se presume conocido por el juez. En palabras de Michel Tarufo, en el año 2008, señalaba que el objeto de la prueba debe ser concreto, pertinente y susceptible de verificación racional. En el ámbito familiar, el objeto de la prueba puede ser la existencia de un vínculo biológico, la convivencia habitual o la conducta de un progenitor, hechos que sustentan decisiones sobre custodia o pensión alimenticia. La necesidad de la prueba, por su parte, se basa en la imposibilidad del juez de conocer por sí mismo los hechos del litigio. El proceso requiere, por tanto, de un mecanismo que le aporte certeza mediante medios de prueba legalmente reconocidos.
Couture, en 1958, sostiene que sin prueba no hay juicio posible, lo que significa que el proceso sin actividad probatoria carece de sentido y contenido decisorio. La necesidad de la prueba garantiza que las decisiones no sean arbitrarias, sino fundadas en evidencias verificables. En materia civil y familiar, esta necesidad se intensifica debido a la complejidad emocional y moral de los conflictos, donde los hechos deben acreditarse con prudencia y rigor técnico. Sobre todo en temas de derecho familiar, donde parte del proceso es que se tiene que hacer una escucha de los niños, niñas y adolescentes, y si en estas audiencias de escucha el niño relata violencia por parte de uno de los progenitores, bueno, eso tiene una complejidad emocional y moral de la cual los juzgadores deberán de tener la objetividad para no caer en decisiones basadas en la subjetividad. La carga de la prueba es la obligación procesal que tienen las partes de aportar los medios necesarios para acreditar los hechos que afirman. Como decía al principio de la sesión, quien afirma tiene la carga de la prueba, tiene que acreditar su dicho. No se trata de un deber en sentido estricto, sino de una carga, ya que su incumplimiento repercute en perjuicio de quien debía probar. En el artículo 1194 del Código Civil Federal Mexicano se establece que el que afirma está obligado a probar. Aquí tenemos la fundamentación de lo que les he venido mencionando, el cual consagra el principio de que quien sostiene un hecho debe demostrar. Jeremy Bentham, por su parte, en 1827, ya advertía que la distribución de la carga probatoria es una regla de justicia racional, pues evita que el juez actúe con parcialidad o sin fundamento. En los procesos familiares, la carga probatoria puede flexibilizarse en atención al interés superior del menor o a la desigualdad procesal entre las partes, lo cual se conoce como principio de facilitación de la prueba. Este tema de principio de facilitación de la prueba se desglosa más a fondo en su material de antología. Sí, en la antología de la sesión número 3, ahí van ustedes a observar el desglose de este principio de facilitación probatoria. Aquí solamente me limitaré a decirles que, por ejemplo, en un juicio de guarda y custodia, probablemente la madre no se dedica a trabajar, no tiene estudios y se dedicó a tiempo completo al cuidado de la casa y de los hijos y del marido. Por su parte, el marido es un profesionista que tiene un buen trabajo. Entonces ahí hay una desigualdad procesal. ¿En qué sentido? En el sentido de que el señor tiene los recursos para poder contratar un abogado que le permita tener una defensa adecuada, en contraposición a la señora que, por ejemplo, no tiene recursos y que utiliza la defensoría de oficio, los defensores que le proporciona el gobierno. No quiero decir con ello que los defensores de oficio son personas que no están capacitados. Sí, sí están capacitados, sin embargo, la carga de trabajo que estas personas tienen, estos funcionarios judiciales tienen, es mucha. Y además, la dinámica de presentar pruebas, peritajes, para poder acreditar los dichos, probablemente la señora no tendrá para contratar a un perito particular y lo mismo tendrá que contratar a un perito que le proporcione la Fiscalía del Estado. Y esto va en detrimento a una aportación de calidad en las pruebas. Insisto, no quiero decir que los funcionarios dedicados a la defensa y al peritaje del Estado no tengan la capacidad o la calidad, sino que la carga de trabajo es tanta que tienen ellos que es inhumanamente posible que puedan hacer una defensa adecuada. Que lo han hecho, sí lo han hecho, efectivamente, pero esa es una realidad.
Eso lo podemos ver en la práctica cotidiana en los juzgados. La distinción entre objeto y fin de la prueba es esencial para el razonamiento probatorio. El objeto hace referencia a lo que se prueba, los hechos controvertidos, mientras que el fin alude a para qué se prueba, es decir, lograr la convicción judicial. En otras palabras, el objeto constituye el contenido fáctico de la prueba. Entendemos como contenido fáctico a todo aquello que esté basado en una realidad, ¿sí? Mientras que el fin representa su función epistemológica y procesal, quedamos que epistemología o epistemológico es todo aquello que genera un conocimiento, y procesal, bueno, es las etapas procesales en una litis. Esta diferencia fue señalada por Gardner-Luty en 1958, quien indicó que el objeto es la materia del conocimiento probatorio y el fin es la certeza de que de él se deriva. En conclusión, el estudio del fin, objeto, necesidad y carga de la prueba revela la estructura que sostiene la función probatoria dentro del proceso judicial. La prueba no es un mero formalismo, sino que es un instrumento de verdad procesal que busca garantizar decisiones justas y fundadas. El conocimiento del objeto permite enfocar los esfuerzos en los hechos relevantes. El entendimiento de la necesidad evidencia su carácter indispensable. La carga debilita responsabilidades entre las partes y el fin orienta toda la actividad hacia la convicción judicial legítima. En conjunto, estos elementos conforman el núcleo del razonamiento probatorio que todo jurista debe dominar para ejercer el derecho con equidad y rigor. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.